Bueno, este material de procesamiento del RNA en eucariotas va a ser realmente un resumen de porciones del capítulo 13 en su libro. Esencialmente lo que voy a hacer es darles una idea general de qué tipo de modificaciones sufre el RNA que se produce durante la transcripción en células eucariotas. Principalmente, ¿verdad? Para que contrasten de cómo es el proceso en una célula nucleada versus una célula en que tanto la transcripción como la traducción van a ocurrir en el mismo espacio. En el caso de células eucariotas, hay tres cosas esenciales que van a estar ocurriendo a esta molécula de RNA antes de que pueda incluso ser exportada fuera del núcleo. La molécula de RNA que se produce en la transcripción en eucariotas, una de las cosas que va a sufrir es lo que llamamos la remoción de los intrones, y estamos viendo en esta figura de su libro, la figura 13.1, que cuando vemos lo que sería el DNA, estamos viendo esta cinta verde representa todo lo que es el gen. Sin embargo, la cinta de color amarillo representa lo que sería el RNA ya procesado. ¿Por qué el RNA es más corto? Si miramos aquí en la parte de abajo, estamos viendo que toda esta área de DNA corresponde al genoma, a la parte en el cromosoma, donde está la información para hacer este RNA mensajero. Sin embargo, lo que observamos es que lo que realmente va a terminar llegando al ribosoma, el mensaje que le va a llegar al ribosoma para traducción, incluye exclusivamente las porciones que están en color amarillo. Esas porciones que están en color amarillo sería lo que llamamos entonces los exones, ¿verdad? Mientras que las porciones en verde, que van a estar entonces, las ven aquí como sobresalen, serían los intrones que van a estar entonces removiéndose de ese primer RNA que se produce, que es lo que llamamos entonces el pre-RNA o el RNA sin procesar, ¿verdad? Estas cintas que vemos aquí entonces nos da la idea bien clara, nos representa visualmente esta foto de un microscopio electrónico donde vemos todas esas áreas del DNA que no se utilizan, que son estos intrones, saliendo fuera de la estructura, ¿verdad? Van a ser eliminadas. Y esto es lo que llamamos el proceso de splicing. Es una de las muchas modificaciones que sufre el RNA en células eucariotas. Eh, y las tres principales que vamos a estar viendo entonces es lo que llamamos el 5' capping, el splicing y el 3' poly A tail. En español, el capping en el 5', cap es como una especie de gorra, de sello, ¿verdad? Un cap es una tapa. Así que va a ser una tapita que se le va a poner al primer nucleótido del RNA, que sería mi 5'. Recuerden que el RNA corre de 5 a 3, así que vamos a tener extremo 5, va a ser al principio, extremo 3 va a ser al final. Al principio vamos a estar añadiendo entonces este nucleótido de guanina y observen, esto lo vamos a ver en más detalle ya mismo, observen que la interacción va a ser un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Cuando estábamos viendo enlaces nucleótido-nucleótido, el enlace se formaba desde el 3' con su hidroxilo que atacaba al 5' con su fosfato. Mientras que aquí estamos viendo una interacción 5 a 5. En otras palabras, estos nucleótidos se están mirando al revés, se están viendo de fosfato a fosfato. La segunda modificación que vamos a ver que está ocurriendo en este RNA, y esto va a ser concurrente con la transcripción, como hablamos en la presentación pasada, las mismas polimerasas reclutan en ese rabo del terminal carboxilo que se puede fosforilar en aquellas dos serinas, la serina 2 y la 5. Ese rabo recluta y atrae factores que son necesarios tanto para el 5' capping como para el splicing, que sería la remoción de esos intrones, e incluso al final para lo que sería la adición de la tercera modificación que vamos a ver, que es entonces que se le añaden en el último nucleótido, en el extremo 3', una serie de bases nitrogenadas o de nucleótidos que lo que tienen como base nitrogenada es adenina. Y a eso se le llama entonces el rabo poli A. Fíjense que de nuevo, 5' al principio, le ponemos el cap, sacamos los intrones en el centro y al final le vamos a poner entonces el rabo de AE. Y vamos a estar viendo más adelante qué funciones tienen. Un nucleótido de guanina modificado, vean que tiene un metilo en la posición 7, así que es 7-metilguanosina. Y nuevamente vamos a tener la base, el azúcar ribosa, la base nitrogenada guanina metilada,
los fosfatos en el 5' y vamos a tener entonces la base número 1 otra vez con su, vemos que tienen unas modificaciones metiladas aquí también estas bases, pero lo importante es que vamos a tener entonces el enlace desde el fosfato 5 hasta el fosfato 5, así que sería un enlace 5 a 5. Eso es lo que es el capping. Nuevamente esto va a estar ocurriendo concurrente al proceso de transcripción. Fíjense que vamos a tener entonces, si estamos mirando aquí las etapas de transcripción, tenemos primero el reclutamiento de todas estas moléculas que incluyen la polimerasa con ese rabito CTD, la iniciación de la transcripción, la extensión de la transcripción y finalmente la terminación. ¿Qué va a estar ocurriendo? Que ese rabito, de nuevo, ese rabito CTD, con sus modificaciones de fosforilación, va a ser el responsable de reclutar lo que necesitamos en la iniciación, en la extensión y en la terminación. En la iniciación va a reclutar entonces las enzimas necesarias para poner ese capping, esa gorrita en el 5'. Y estamos viendo aquí representadas en azul y verde esas dos entidades, ¿verdad? Que van a estar trabajando con el 5' capping. Fíjense que tan pronto se le pone el cap, ese sería el primer nucleótido, así que esto es un proceso que ocurre y ya estas moléculas hicieron su trabajo, se van, liberan nuevamente ese rabito y el rabo va a ser entonces ahora, va a reclutar lo que serían los factores de splicing o los factores de empalme para hacer las reacciones de empalme. Esos factores de splicing van corriendo con la polimerasa de manera que a medida que se van transcribiendo los intrones se van inmediatamente removiendo. Así que va a ser un proceso continuo de transcripción y splicing, transcripción y splicing. Aunque siempre enseñamos, ¿verdad?, esto como si fuera un proceso en pasos, 1, 2 y 3, la realidad es que todo esto está ocurriendo más o menos a la misma vez, ¿verdad? Inicialmente ponemos el cap, ya esa parte hace su trabajo y de ahí entonces se pasa el batón a lo que serían las proteínas para hacer el splicing. Fíjense que aquí se está removiendo, por ejemplo, este primer intrón representado por esta línea, este loop que vemos aquí, y observen que entonces tenemos el exón número 1 ya unido directamente al exón número 2. Aquí tendríamos el tercer intrón que también va a ser removido por la maquinaria de splicing a la misma vez que se va transcribiendo y tendríamos entonces ya nuestro RNA procesado con los intrones eliminados. Al final, en la etapa de terminación, entonces, ese rabito, volvemos a pasar el batón, se van los factores de splicing y entran entonces los factores de poliadenilación, que son los que van a trabajar con añadir este rabo de AES al final del RNA y también van a ayudar a lo que es el cleavage o lo que sería, ¿verdad?, la separación de ese RNA de parte de su polimerasa. En otras palabras, ¿verdad?, liberarlo, hacerlo ya independiente. Y tendríamos entonces al final nuestro RNA procesado con su cap en el 5', su rabo de AES en el 3' y sin los intrones. Este otro dibujo de otro libro que tiene un poco más de detalle en términos de cuáles son los factores, pues le presenta, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo al final del proceso. La polimerasa cuando llega al final va a pasar por encima, esta sería mi gen, esta parte sería el final del gen, lo que llamamos entonces la señal de poliadenilación. Es una secuencia en el DNA que cuando la polimerasa le pasa por encima, la lo copia, va a estar producida esa copia como parte del RNA que se está sintetizando. Y no es otra cosa que una secuencia que recluta estos dos factores. Estos dos factores, CSTF y CPSF, lo que significan son la Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor, CSTF, y Cleavage Stimulation Factor, la CSTF. Estos dos factores, de nuevo, van a reconocer esta secuencia que ha salido aquí en el RNA luego de la transcripción, se van a asociar a la secuencia y este factor primero, el CSTF, el Cleavage Factor, va a estimular romper el RNA, separarlo de la polimerasa que estaba transcribiéndolo, así que va a estar liberado. Y este segundo factor, que sería el Polyadenylation Specificity Factor, va a funcionar para reclutar a esta polimerasa, PAP. Esta polimerasa es una polimerasa, como yo digo siempre, que es bruta. Ella lo único que sabe escribir es A. Es una polimerasa
que su única función es añadir nucleótidos de adenina. Por lo tanto, ella se llama polimerasa poly-A, PAP, Poly-A polymerase. Ella va a ser entonces reclutada gracias a CPSF, el factor que está pegado ahí en la secuencia de poliadenilación, y ella va entonces a encontrar ese extremo 3' y ella no necesita molde, simplemente necesita ese 3' para poder extender la cadena. ¿Por qué no necesita molde? Pues porque es bruta, ella lo único que sabe escribir es A, así que no es necesario darle instrucciones, ella como quiera va a escribir A. Y su función entonces es añadir un rabo de aproximadamente 100 a 300 adeninas al final en el extremo 3' del RNA. Va a haber un reclutamiento de una serie de proteínas que le llaman poly-A binding proteins que van a estar entonces asociadas a ese mensajero. Tanto el CAP como el rabo de AES, vamos a ver cuando vayamos al proceso de traducción, tienen una función en ayudar a que el ribosoma encuentre ese mensajero y pueda hacer entonces su trabajo de traducir el mensaje y producir una proteína. Estamos viendo entonces un poco más sobre el proceso de terminación. Nuevamente tenemos aquí la polimerasa, estamos sintetizando el RNA, pasamos por encima de la señal de poliadenilación que se transcribe, se produce. Vamos a tener el reclutamiento de la proteína que estimula el rompimiento, el corte, y este sería entonces el caso de transcripción nuevamente eucariota. Y esta proteína que estamos viendo aquí, que parece como un Pac-Man, la vemos aquí el nombre RAT1, va a estar entonces encargada de este RNA que sobra una vez ya el RNA mensajero ha salido libre, modificado y todo y listo para traducirse. La polimerasa se quedó con un cantito de RNA adentro y este Pac-Man lo que va a hacer es que va a ir degradando ese exceso de RNA para liberar, disociar la polimerasa y que ella pueda entonces continuar su trabajo de hacer transcripción de algún otro gen. También estamos viendo entonces el otro modelo de qué es lo que está ocurriendo, como vemos aquí en la letra B, es que no solamente vamos a tener la disociación gracias a la degradación del RNA por parte de esta proteína RAT1, sino que también pues, puede haber simplemente un cambio en conformación de la polimerasa una vez ya hemos liberado ese RNA y ya se ha quedado con ese pedacito de RNA dentro. Eso estimula algún cambio conformacional, ¿verdad? Y sería una especie de control alostérico en que la enzima simplemente pues cambia su conformación y esto hace que ella se disocie del DNA. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que sería el splicing, de nuevo, aunque no es necesariamente ese orden así tan perfecto, 1, 2, 3, pues vamos a estudiarlo como si se hiciera el capping primero, el splicing inmediatamente después y al final la poliadenación. Recordemos entonces que son intrones y que son exones. Los intrones son las porciones dentro del gen que no se van a traducir. Por lo tanto, aunque está ahí la secuencia, es parte del DNA, es parte de lo que está en el gen, en el DNA, la polimerasa de RNA lo transcribe todo, incluyendo intrones y exones, pero esos intrones no pueden llegar al ribosoma porque ellos no tienen la información para hacer la proteína, así que hay que removerlo. En otras palabras, lo que nos interesa conservar es lo que llamamos los exones, lo que nos interesa remover van a ser entonces los intrones. Vamos a estar viendo en general, porque esto es un proceso extremadamente complejo, qué tipos de reacciones ocurren, se están llevando a cabo para facilitar lo que sería el splicing o las reacciones de empalme, como se les llama en español. Tenemos genes que son auto-splicing. Eso hablamos un poquito de eso cuando estuvimos viendo los ejemplos de RNA con actividad catalítica. Pero también pues vamos a ver genes que para poder hacer ese proceso de remover los intrones necesitan de una maquinaria. Y esa maquinaria se le llama en inglés el spliceosome, en español lamentablemente el nombre es spliceosoma. Y el spliceosome se compone bien parecido a lo que es el ribosoma, ¿verdad? Es una mezcla de proteínas con RNA, lo que son entonces small nuclear RNAs y lo que son small nuclear RNAs ribonucleoproteins, ¿verdad? Ribonucleoproteínas.
Y vamos a estar viendo un poquito entonces de este concepto, lo que se llama el alternative splicing o el splicing alterno, que es el equivalente más o menos a cuando ustedes ven una película que tiene alternative endings, ¿verdad? Que son formas alternas de completar el proceso. Cuando vemos entonces el proceso de splicing, nuevamente, lo importante es que tenemos que recordar que el gen en el DNA incluye más de lo que va a incluir ese RNA que llega al ribosoma. Aquí estamos viendo un fragmento, ¿verdad? De este pedazo genómico de DNA. Tenemos el primer exón, un intrón metido en el medio, segundo exón, tenemos aquí otro tercer exón y tenemos en el centro otras estructuras que pueden existir, que puede ser, pues, por ejemplo, un silencer o un enhancer para controlar algún otro gen. Se han visto, por ejemplo, para darles una idea, el control de la expresión de algunos genes está no solamente en el promotor, sino que puede estar en algún enhancer que está tan lejos del promotor que cae dentro del intrón de otro gen que venía antes en la secuencia del DNA, y eso se ha visto. Lo que yo trabajo, por ejemplo, en la investigación es un enhancer que controla la expresión del gen de lactasa, y este enhancer está a 14.000 pares de base antes del gen de lactasa y cae dentro del intrón de otro gen diferente, precisamente a modo ¿verdad? De algo que ustedes han visto antes, del gen de MCM6, que es una de estas proteínas que trabaja para el proceso de replicación. Nada, lo importante es que dentro de estos intrones quizás no haya secuencias que nosotros necesitemos en el RNA, pero son secuencias que se usan para otras cosas, así que van a estar metidas ahí haciendo su trabajo, pero ya una vez hemos hecho la transcripción, no me interesa, no los necesito dentro de mi mensajero. Observen entonces qué estamos mirando aquí. Vamos a tener, cuando se vaya a hacer la reacción de splicing, este intrón tiene que cortarse en la izquierda y en la derecha. Esa izquierda y derecha vamos a darle un nombre más bonito. En el caso del DNA, la izquierda es lo que llamamos el extremo 5, ¿verdad? Porque es el inicio de la molécula. Y la derecha es lo que llamamos el extremo 3, que sería el final de la molécula. Así que tenemos un splice site número 5 o 5' y un splice site 3'. El área donde vamos a romper en el 5 y el área donde vamos a romper en el 3. Recuerden entonces que la polimerasa no es parte de su función identificar dónde están los intrones y los exones. Ella lo copia todo. Así que el primer producto de la transcripción que vamos a obtener es un RNA sin procesar, que se le llama muchas veces el pre-RNA mensajero. Ese pre-RNA mensajero entonces va a pasar por estas reacciones de splicing. Observen que aquí entonces estamos eliminando este intrón y estamos uniendo este exón con este y con este. Y este sería nuestro producto. Estos dos intrones que están aquí metidos en el medio van a ser eliminados. Esos intrones pueden ser degradados o pueden tal vez tener alguna función adicional en la célula, pero que no tiene que ver con la transcripción de este gen en específico. Lo podemos aquí visualizar en otra imagen, ¿verdad? Vamos a tener lo que sería el DNA genómico. Por ejemplo, en esta área podría estar el promotor, que va a estar entonces induciendo o controlando la expresión de toda esta unidad de transcripción, que incluye en este caso 4 exones y 3 intrones. Vean que nuevamente lo que me va a producir es lo que llamamos ese pre-RNA, que lo incluye todo, incluye exones 1, 2, 3, 4 e intrones 1, 2 y 3. Incluye también lo que se llama el líder 5' y la región no codificante 3', que siempre van a estar dentro de ese RNA mensajero. Esto todavía no vamos a entrar a discutirlo porque lo vamos a ver cuando hablemos de cómo se hace el proceso de traducción. Esencialmente lo que esto significa es que no podemos producir solamente el RNA que se va a traducir. Siempre va a haber un poquito de RNA antes y un poquito de RNA después de lo que sería el gen que me va a sobrar. Y eso serían estas áreas en violeta. Luego del proceso de splicing, vean que entonces los intrones desaparecen y mi producto, mi RNA ya procesado, es más corto que mi pre-RNA. ¿Ok? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los intrones? No los vamos a encontrar en células procariotas.
Esto es típico de células eucariotas, eso lo estuvimos viendo cuando estábamos trabajando con la presentación de los genomas. Y podemos ver que incluso en el caso de los eucariotas, el número de intrones por gen en eucariotas simples, como por ejemplo estas levaduras y estos hongos, Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, estos son organismos relativamente simples. Y fíjense que el promedio de intrones por gen es menos de 1. Eso no puede ser, ¿verdad?, que un gen tenga menos de un intrón, o tiene 1, es números totales. Pero como estamos hablando de promedio, eso quiere decir que hay intrones que tienen quizás, genes que tienen quizás un intrón o 2, y hay genes que no tienen. Así que cuando hacemos el cómputo, me va a salir que estos genes tienen menos de un intrón por gen en promedio. Y a medida que vamos subiendo en la evolución, fíjense que ya veamos por aquí en rojo la mosca frutera, Drosophila melanogaster, ya estamos viendo 3 intrones por gen. El C. elegans, ya estamos en 5. Y en Homo sapiens estamos de 7, aproximadamente 10 intrones por gen. Hay genes que pueden tener 25 intrones. A veces el gen, la parte codificante es mucho más corta que lo que es el gen en su porción genómica. ¿Cómo se controla este proceso de splicing? Esto es un proceso que tiene que ser altamente regulado porque fíjense que no perdamos de perspectiva que este RNA va a ser eventualmente lo que vamos a utilizar para sintetizar una proteína. Cuando estemos viendo la parte de síntesis de proteína, aunque ya hablamos un poquito sobre esto, cuando hablamos de mutaciones, recuerden que el RNA tiene esa información dentro de lo que es ese marco de lectura que se establece al principio de la molécula. Si yo establezco el marco de lectura en este exón, por ejemplo, ya a partir del primer codón que se traduce, yo tengo que leer todo de 3 en 3. Entonces, fíjense que tiene que ser bien crítico y bien regulado que ese intrón, que aquí está representado en verde más clarito, se remueva de tal manera que no me deje ni un solo nucleótido del intrón el proceso, ni se traiga sin querer un solo nucleótido del exón. Me explico. Tengo que cortar aquí y por ningún otro sitio. Si corto aquí, este exón estaría perdiendo esa G y estaríamos rodando el marco de lectura un nucleótido hacia la izquierda, ¿no? Porque empezaríamos a leer un poquito antes de lo normal. Estaríamos brincándonos este nucleótido y cayendo directamente en el próximo acá. Así que todo se rodaría. De igual manera, si me quedo con este nucleótido y con el próximo, también estaría saltándome, ¿verdad? Estaría añadiendo un nucleótido a mi marco de lectura. Por lo tanto, es bien importante que la maquinaria de lo que sería splicing reconozca claramente dónde termina el exón y dónde empieza el intrón, y dónde termina el exón y dónde empieza el próximo exón. ¿Qué se ha visto? Pues que muchos de estos eventos son controlados por secuencia. Particularmente en muchos de los casos analizados, los exones, su último nucleótido es C, y antes de esa C tiende a ser una C, perdón, su último nucleótido es G, y antes de esa G, el nucleótido tiende a ser una C o una A. Y que el primer nucleótido, los primeros 2 nucleótidos de los intrones van a ser GU, seguidos por una secuencia muy similar a esta. Vean que esto sería la secuencia consenso de cómo empiezan los intrones. Estos puntitos representan, ¿verdad?, que por ahí sigue la secuencia del intrón, y hay intrones que son bien largos, hay intrones que son bien cortos. Lo importante es que cuando llegamos al final del intrón volvemos a tener una secuencia bien conservada que dice CAG, y el próximo exón siempre comienza con G. En otras palabras, esto es lo que va a reconocer la maquinaria de splicing. Adicional, antes de estos últimos 3 nucleótidos hay lo que llaman el pyrimidine tract. Hay una secuencia de algunos 11 nucleótidos que son todos, las bases nitrogenadas son todas pirimidinas. O sea, Cs y Ts, todas pirimidinas. Y esto es otra clave, ¿verdad? De cómo, para que esta maquinaria de splicing reconozca que ese intrón se está acabando. Adicional, dentro del intrón hay una secuencia similar a esta, donde I es una pirimidina, N es cualquier nucleótido, U pues sería obviamente uracilo, R es una purina,
Y A, pues obviamente es una adenina. Este es lo más conservado que hay, esa adenina. El resto, pues puede ser cualquier cosa prácticamente. Esto es lo que se llama entonces el branch site o el sitio de ramificación. Y van a ver claramente qué es lo que va a estar pasando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos cortar aquí, remover ese intrón y después unir el exón primero con el próximo exón acá, de manera que lea G, G y por ahí para abajo lo siga. Observen qué es lo que está pasando entonces en el macro. Esta adenina es importante porque se ha visto que el OH, el hidroxilo que está en el 2', y fíjense que esto es algo que el DNA no tiene, ese OH en el carbono 2 de la ribosa. Este OH que está en el 2' va a funcionar igual que funcionan la reacción de síntesis en nucleótidos, que tenemos este OH atacando los fosfatos. Pero vamos a tener entonces el OH de esa adenina que era lo que llamábamos el branch site, atacando el fosfato. ¿De quién? El fosfato que une, esto sería el primer nucleótido del intrón. Y este fosfato está uniendo este nucleótido G con el último nucleótido del exón. Así que lo que estamos haciendo es perturbando ese enlace entre el último nucleótido del exón y el primer nucleótido del intrón. De manera que entonces ahora esta G va a quedar unida directamente al branch site. Mírenlo aquí. Tenemos adenina con la G y el uracilo que le seguía, mírenlo aquí. Y se forma este loop. Ahora tengo este OH libre, este 3OH libre porque he despegado el nucleótido. Y entonces ahora ese que sería el último nucleótido de mi exón va a utilizar ese hidroxilo para atacar este enlace químico que me está uniendo el último nucleótido del intrón con el primer nucleótido del próximo exón. De manera que entonces desplace toda esta área, y este sería mi intrón, y tenga entonces yo unido este exón con este exón. Y ahí tendríamos ese sistema de splicing. Son una serie de reacciones de transesterificaciones donde vamos a tener ataques nucleofílicos de los OHs de esa adenina en el branch site y del último nucleótido del exón. ¿Okay? Lo vemos aquí nuevamente, este es el dibujo, la figura 13.4 en su libro, donde tenemos otra vez el branch site atacando aquí la unión exón con intrón y eventualmente el exón atacando la unión intrón-exón para hacer el splicing. Este loop que queda aquí se le llama el lariat o el lazo y esto va a ser eventualmente degradado. Y tenemos entonces aquí una imagen de cómo se vería el RNA previo a la remoción del intrón, ¿verdad? Y esto sería el proceso que va a estar trabajando esa maquinaria de extracción de intrones o de splicing. Estamos viendo aquí entonces una imagen de microscopio electrónico, más o menos viendo cómo es la superficie de este complejo que llamamos el spliceosoma, que es el complejo que se va a encargar de hacer ese proceso de splicing. ¿Cómo funciona el spliceosoma? Miren, nuevamente, esto es un proceso bien complejo, así que solamente vamos a dar el short version. Hay una serie de lo que llamamos small nuclear ribonucleoproteínas o ribonucleoproteínas pequeñas nucleares y sus nombres van con el nombre U y un número. U1, U2 como la banda, U4, U5, U6 y tenemos pues una serie de proteínas auxiliares como es el U2AF, que es el UT Auxiliary Factor, y BBP Branch Point Binding Protein. Esta parte, ¿verdad?, el spliceosoma va a ser el trabajo principalmente de reconocimiento para poder hacer estas reacciones que acabamos de ver que me culminan en la separación del intrón del resto del RNA. BBP y U2AF van a entrar primero a reconocer lo que sería ese branch point y el extremo 3' del intrón, mientras que el extremo 5' del intrón va a estar reconocido por U1. Vamos a tener entonces la salida de BBP, el Branch Point Binding Protein, para que entre entonces el factor U2. U2 va a reconocer ese branch point y va a reclutar entonces esta otra serie de factores
No vamos a entrar en el detalle fino de qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Pero va a estar U6, U4, U5. Y fíjense que lo que está ocurriendo es que tenemos el reconocimiento por parte de U1 aquí y de U2 acá, y se va a ir poco a poco sacando hacia afuera ese fragmento de DNA que queremos eliminar, de manera que se facilite el ataque del branch point a esta unión y que formemos entonces el lazo. Fíjense que tan pronto ese lazo se forma, ya U1 no está, así que U1 se va a ser desplazado por U6, que va a reconocer esa unión exón-intrón. Se facilita el rompimiento de este enlace y la formación del lacito, y eventualmente vamos a tener entonces el corte por el lado de acá, y va a salir entonces el intrón ya todavía unido, pues aparte del spliceosoma. Los intrones, o más bien los sistemas de splicing, van a ser principalmente de tres tipos. Clase de intrones grupo 1, grupo 2 y lo que es el pre-RNA nuclear, que es el más común, más abundante en células eucariotas superiores, como es el caso de nosotros, que sería este mecanismo de las reacciones de transesterificaciones a partir de ese branch site. Y la maquinaria catalítica que se encarga de hacer este proceso, pues es ese spliceosoma con todos esos factores U1, U2, U6, U4 y las proteínas asociadas. Grupo 2 y grupo 1 van a ser entonces, como dice aquí, self-splicing. Estos son aquellas ribosimas que habíamos mencionado, que son RNAs con actividad catalítica, que ellos mismos tienen la capacidad de guiar estas reacciones de transesterificaciones. Fíjense que el grupo 2 se hace igual que el pre-RNA, pero la maquinaria no es el spliceosoma, sino que es el mismo RNA que tiene esa capacidad de hacerlo. Son raros, sí que los vamos a ver en algunos genes eucariotas, en organelos, y en el caso de procariotas que tengan grupos 2, intrones grupo 2, que eso es rarísimo. Dijimos que típicamente los intrones son de eucariotas. Grupo 1, bien raro también, esto ocurre en lo que sería el gen para RNA ribosomal, en genes organelos y en algunos, nuevamente, genes procariotas, los pocos que tengan presencia de intrones. Aquí la diferencia principal es que el branch site, en vez de ser una adenina, es una guanina, y se comportan esencialmente igual que el grupo 2, o sea que va a ser la maquinaria catalítica, van a ser RNAs catalíticos. Y quiero, ¿verdad? Pues aclarar que sí, que aunque es bien poco lo que se sabe de ellos, se han encontrado intrones tipo 1 y tipo 2 en bacterias. Sin embargo, ¿verdad? Pues hablamos típicamente de intrones solamente en células eucariotas porque es muchísimo más común, y son estos intrones los que van a necesitar de esa maquinaria de spliceosoma, mientras que estos intrones grupo 1 y 2 pues van a ser más primitivos y van a ser autocatalíticos, ¿verdad? Ellos mismos se van a remover. Para terminar, pues quiero presentarles esta idea, que es lo que llamamos el alternative splicing o el empalme alterno. Siempre yo les hago referencia a cuando estamos viendo, por ejemplo, películas que nos venden a veces el DVD, y en el DVD hay lo que son deleted scenes, y usted puede ver una versión alterna a la película que incluya el full length, que incluya todas las escenas que han editado fuera de la película, e incluso pueden ver películas con un final alterno. Esto sería el caso cuando hacemos lo que se llama alternative splicing. En este ejemplo extremadamente sencillo, en que tenemos solamente 3 exones y 2 intrones, fíjense que el proceso de splicing, primero la transcripción lo produce todo, vamos a tenerlo todo en esa molécula, pero vamos a tener alternativas de cómo hacemos el splicing. Se puede hacer lo típico, que sería remover los 2 intrones, y esto sería lo, entre comillas, normal. Tendríamos entonces exón 1, 2 y 3, y ahí estaría mi RNA ya producido. Sin embargo, tengo alternativas. Yo puedo, por ejemplo, saltarme el intrón 1 y el intrón 2, pero en el medio también saltarme el exón 2 y brincar directamente del exón 1 al 3, y todo esto se va. Así que eso sería un segundo producto alterno de splicing. Aquí serían los deleted scenes. Podríamos tener la extensión de un exón. Fíjense que entonces aquí estamos cortando este intrón por completo, pero este intrón nos estamos quedando con un pedacito, y vendríamos a producir un RNA un poco más largo. O podemos escoger, pues me quedo con el intrón número 1 y voto el número 2, o me quedo con el intrón
con el exón 1 y 2 y voto el 3, o me quedo con el 2 y el 3 y voto el 1. ¿Verdad? Y estos son formas alternas de utilizar la información. ¿Por qué ocurre esto? Realmente pues la idea es sacar más de menos. Vamos a estar haciendo más productos diferentes con la misma secuencia genética. Simplemente estamos aprovechando y estamos decidiendo con qué parte nos quedamos y qué parte eliminamos. Se ha visto muchas veces que cuando hay, por ejemplo, versiones de una misma proteína que pueden tener funciones similares pero son específicas a ciertos tejidos, a veces el gen para la proteína es el mismo y simplemente lo que se hace es que en estos tejidos ocurre alternative splicing y quizás en un tejido estoy usando la proteína con todos sus exones, pero en otros tejidos quizás me estoy saltando un exón o estoy incluyendo un intrón y produce entonces versiones ligeramente diferentes de estas proteínas con quizás algunas funciones más adaptadas al tejido donde van a estar trabajando. O sea que es una forma de producir más producto con la misma información, simplemente pues escogiendo con qué nos quedamos y con qué se elimina. Como les estaba mencionando, ¿verdad? Aquí estamos viendo un ejemplo visual de cómo sería el gen. En el DNA tendríamos exón del 1 al 5 y todas estas áreas intermedias serían nuestros intrones. Se hace la transcripción que lo incluye todo y tenemos alternative splicing que me produce pues la molécula con todos los exones del 1 al 5, me produce esta proteína a modo de ejemplo. Sin embargo, hago alternative splicing y me salto el exón 3. Al saltarme el exón 3, me estoy saltando esta área de la proteína y fíjense que ahora la proteína es un poco diferente y posiblemente tenga funciones ligeramente distintas. O en este caso me estoy saltando entonces este exón número 4 y la proteína nuevamente tendría básicamente esta misma área, pero le faltaría esta parte que está aquí, que sería el correspondiente a este exón 4 y volvemos al final en el exón 5. Así que básicamente son como si fueran módulos. El tener la opción de hacer alternative splicing me presenta la oportunidad de ensamblar estas proteínas como en especies de módulos. Y en muchas ocasiones incluso se ha visto que los exones, lo que codifican dentro de una misma proteína, puede ser un dominio. Y yo puedo entonces tener un dominio codificado por un exón y si ese exón lo tengo o no lo tengo, la proteína va a tener ese dominio o no lo tiene, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Que podríamos cambiar la identidad de la proteína escogiendo con qué exones nos quedamos. Y con eso, pues más o menos tenemos una idea de cómo se procesa el RNA en eucariotas. Su libro, el capítulo 13, es un capítulo muy completo, pero pues lamentablemente no tenemos el tiempo de entrar en el detalle de todo este proceso tan difícil. Nos queda un poco tiempo y necesitamos entrar a lo que es síntesis de proteína, que también es un proceso relativamente complejo y que necesitamos pues tener el tiempo para trabajarlo con calma. Así que hasta aquí sería este resumen. Algunas de estas figuras no las van a encontrar en su libro, sin embargo, pues les dejé el PDF para su disposición en el portal y cualquier duda, pues saben que pueden preguntar.